Muchas gracias, Bob. Eso fue maravilloso. Cantar esas canciones, celebrando el Evangelio, celebrando el triunfo de la verdad. Nos sentimos un poco como Judas. Quisiera escribirte cosas pertinentes de nuestra salvación. Quiero celebrar el triunfo de la verdad en la vida del creyente. Quiero celebrar el triunfo de Cristo sobre la tumba, celebrar el triunfo de la iglesia sobre el mundo. Todas esas verdades que nos gusta celebrar, que celebraremos esta semana con ustedes, están basados en la fundación de la verdad. Y esa verdad está bajo ataque. Y me parece que es necesario vindicarlo. Y como Judas, en lugar de detenerme y celebrar las glorias de la cruz, una pequeña muestra del cielo, les quiero animar a contender por la fe una vez dada a los santos. Es un placer, hombres, estar con ustedes. Es un honor del cual no puedo hablar. Estar aquí, ustedes son nuestros héroes, ustedes son los pastores de las iglesias fieles en el país y en el mundo que están por Cristo dando un testimonio para Él, y estamos muy agradecidos por su atención con el Señor, por el privilegio de esta administración, de tener el tiempo de ustedes por esta hora. Oren, por favor, conmigo para nuestro tiempo. Señor, nos postramos delante de ti, conscientes de la necesidad de tu gracia y de tu espíritu, hacer la obra que solo tú puedes hacer, que respires vida a las palabras delante de nosotros, que nos ayudes a ver en la Escritura la verdad, que vindiques tu verdad y que fortalezcas a tus ministros para servir a las personas que les has dado, para protegerlas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en Juan capítulo 18, el gobernante y el juez de toda la tierra estaba siendo juzgado por su vida. Poncio Pilato estaba interrogando a Jesús sobre por qué los judíos querían matarlo. En el versículo 37 de Juan capítulo 18, Pilato le preguntó a Jesús si realmente se consideraba un rey. ¿Es verdad que te consideras un rey? Y Jesús respondió con una declaración extraordinaria. Bien dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato escuchó el énfasis de Jesús en la verdad y respondió con una pregunta. Tal vez estaba preguntando de manera retórica o despectivamente, pero ciertamente estaba preguntando de manera incrédula. Juan 18:38, ¿qué es la verdad? Quizás no sea exagerado decir que nadie se ha planteado una pregunta más fundamental que esta. ¿Qué es la verdad? En todas las épocas de la historia humana, las personas han luchado con la naturaleza de la verdad y con mucha razón, necesariamente. La verdad no solo se refiere a lo que es verdad, sino a la norma misma por la que se miden todas las afirmaciones verdaderas. El concepto de verdad es absolutamente fundamental para el concepto mismo de conocimiento. Lo que sabemos, así como la forma en que sabemos lo que sabemos, depende de nuestra comprensión de la naturaleza de la verdad. La verdad es lo que distingue lo genuino de lo falso. ¿Es un billete verdadero de $100 o es falso? Es lo que separa la realidad de la ficción. ¿Es esto una historia real o es solo un mito? Es lo que separa la realidad de la fantasía. ¿Está ocurriendo esto verdaderamente o estoy soñando? Incluso separa lo moral de lo inmoral. ¿Es esto verdad o es mentira?
En el libro del pastor John, Verdad en Guerra, escribe en la primera página: cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos, cada creencia que apreciamos, cada hecho que conocemos, cada argumento que hacemos, cada conversación que entablamos y cada pensamiento que tenemos presupone que existe algo llamado verdad. La idea es un concepto esencial sin el cual la mente humana no podría funcionar. Y sin embargo, tan fundamental como es la verdad para todos los aspectos del pensamiento humano, ha habido históricamente y lo hay hoy una confusión generalizada respecto a la noción misma de la verdad. Tres enfoques diferentes del concepto de verdad caracterizan las tres amplias épocas de la historia. En la era del premodernismo, que abarca desde el comienzo de la civilización hasta mediados del siglo XVII, se aceptaba generalmente que la verdad podía conocerse y que cualquier verdad que se conociera venía dada por revelación divina, ya fuera del Dios verdadero de la Biblia o cualquier combinación de falsas deidades del panteón pagano. Los pueblos premodernos creían que solo un ser con un conocimiento que trascendía las limitaciones humanas podía revelar de forma fiable la verdad objetiva a la verdad. La era del modernismo, que abarca desde 1685 hasta 1989, se inició con la Ilustración de los siglos XVI y XVII. Se produjeron grandes avances en los descubrimientos científicos y en la comprensión del mundo natural por parte del hombre. Y el resultado fue que la humanidad se impresionó demasiado con su propio intelecto. Los avances filosóficos hicieron que los pensadores se volvieran escépticos de afirmaciones religiosas, escépticos de la confiabilidad de las escrituras, escépticos incluso de la misma existencia de Dios. La razón reemplazó a la religión y el racionalismo filosófico exigió el rechazo de las afirmaciones que no podían cruzar, que no podían estar en concordancia con el razonamiento de la modernidad. La prueba de la verdad pasó a ser si era racional, si tenía sentido, lo cual es un buen canon hasta donde llega. El problema es que cuando se separa de la Biblia y se somete a la mente natural humana y caída, no hay espacio para las afirmaciones sobrenaturales de los evangelios. Un Salvador, nacido de una virgen, hacedor de milagros, cumplidor de profecías, que cargó con los pecados de su pecado mediante su muerte y resucitó corporalmente al tercer día. Simplemente no podría superar esta lista del racionalismo naturalista. Y luego, en el siglo XIX, nuevos avances científicos, junto con la revolución industrial, dieron origen al positivismo, una forma de empirismo que sostenía que la verdad podía conocerse a través del método científico. Si diseñamos experimentos bien ejecutados y si hacemos las observaciones apropiadas sobre la base de los datos, podemos saber lo que es la verdad. En resumen, el modernismo sostenía que el hombre era capaz de discernir la verdad por sí mismo a través de lo que podía observar en sus sentidos y lo que podía comprender mediante su razonamiento. Pero al optimismo sin límites del siglo XIX, en el potencial ilimitado de la humanidad, siguió el siglo más sangriento de la historia. 2 guerras mundiales, la amenaza constante de destrucción nuclear y la aparición de varios dictadores en el mundo proporcionaron una visión más realista de la naturaleza humana. Todos los avances filosóficos y científicos de la Ilustración, toda la innovación de la revolución industrial, solo condujeron a la devastación y el sufrimiento. Con la caída de la Unión Soviética, tipificada por el derribo del muro de Berlín en noviembre de 1989, la era modernista dio paso a lo que se ha denominado posmodernismo. El premodernismo sostenía que la verdad podía conocerse por revelación divina. El modernismo sostenía que la verdad podía conocerse mediante la comprobación rigurosa del mundo natural y la realización de deducciones racionales. Pero el posmodernismo, aunque duda de que la verdad absoluta pueda conocerse en absoluto. Ahora bien, algunas versiones del pensamiento posmoderno admiten la existencia de la verdad objetiva, pero rechazan más bien dogmáticamente la noción de que los seres humanos pueden llegar a tal verdad con certeza. Están bastante seguros que nadie puede estar seguro de nada. Claro, puede haber verdad por ahí en alguna parte, pero está mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión.
Pero también hay otra corriente del posmodernismo que se ha hecho cada vez más popular y que afirma, de nuevo, con bastante certeza, que la verdad absoluta no existe en absoluto y que todas las afirmaciones de verdad se reducen básicamente a meras opiniones. Y en estos días de teoría, crítica y marxismo cultural se ha vuelto común decir que quienes afirman decir la verdad son solo personas de grupos privilegiados que pretenden imponer sus opiniones y preferencias a los grupos marginados para que las clases privilegiadas y opresoras puedan preservar su propio poder e influencia sobre los oprimidos. Algunos ejemplos del rechazo posmodernista de la verdad, esto siempre están presentes. Hace un par de años, un ministerio apologético conservador produjo una serie de videos llamada Road Trip to Truth, un viaje por carretera hacia la verdad. Viajaron a campos universitarios locales y entrevistaron a estudiantes universitarios acerca de sus puntos de vista sobre la verdad, la moralidad y la autoridad. Y luego invitaron a profesores y teólogos cristianos a ofrecer respuestas bíblicas a las afirmaciones de los estudiantes. Y aunque hicieron preguntas a estos estudiantes sobre una variedad de temas, o una pregunta que hicieron a todos, si creían que existe una verdad absoluta objetiva, casi todos dijeron que no. Tú puedes tener tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Y si mi verdad contradice la tuya, ¿cómo podría uno de los dos ser tan arrogante y opresivo como para afirmar que uno de nosotros debe someter su verdad a la verdad de otra persona? Un joven que fue entrevistado llegó a decir, cualquier cosa puede ser verdad, incluso una mentira, si suficiente gente cree en ella. Eso no es coherente con la realidad, pero es coherente con el rechazo del posmodernismo a la verdad absoluta. Y eso, por supuesto, es decir que el posmodernismo no es consistente con la realidad. Si no hay un estándar objetivo por el cual podamos medir las afirmaciones de la verdad, tanto la moralidad como la realidad descienden a un subjetivismo puro y el resultado es todo lo que es absurdo. Por ejemplo, si no podemos decir que existe una norma objetiva por la que juzgar que una acción es realmente buena o mala, entonces la propia moralidad queda denigrada a nada más que preferencias personales contrapuestas. Hoy en día es popular decir que la moral es subjetiva y es construida socialmente. Ciertas sociedades se ponen de acuerdo sobre ciertas cosas que son virtudes y otras que son vicios, pero lo que entra en cada categoría difiere de una cultura a otra y a lo largo del tiempo. Pero si eso fuera cierto, que la moral es subjetiva y construida socialmente, ¿con qué criterio coherente podríamos condenar los males de la esclavitud a niños, el holocausto o las leyes de segregación racial? ¿Acaso las sociedades de la América, de la Alemania nazi y de Jim Crow no estaban viviendo su verdad? Si la verdad no fuera otra cosa que un constructo social por el que los miembros de una determinada sociedad simplemente deciden vivir como si ciertos valores fueran correctos o incorrectos, ¿quiénes somos nosotros para decir que los nazis en su cultura era incorrecta? ¿No seríamos nosotros los arrogantes que intentamos imponer nuestra visión del mundo y nuestras normas morales a los demás? Si no existiera la verdad absoluta, no podríamos decir sistemáticamente, es absolutamente cierto que siempre está mal secuestrar a la gente y esclavizar a las personas como si fueran propiedad. No, lo máximo que podría decir un posmodernista coherente es, la esclavitud basada en la raza me parece desagradable y no creo que deba permitirse, pero no puedo decir que sea siempre mala en todas las culturas. Podría ser moralmente correcta si suficientes personas estuvieran de acuerdo en que lo es. Y algunos de esos estudiantes en esa serie de videos en los campus dijeron eso mismo. Bueno, supongo que la cultura nazi estaba de acuerdo en ello. A ninguna persona de pensamiento claro se le ocurriría decir tal cosa. Es absolutamente cierto que la esclavitud, el holocausto y la segregación fueron males morales para cada sociedad. No importa lo que la mayoría acordara, pero ya ves,
Cuando una aplicación coherente de tu cosmovisión te prohíbe denunciar como objetivamente malvada una maldad tan obvia, se ha demostrado que tu cosmovisión está equivocada. No puede explicar la realidad. Y ahí es a donde voy ahora. La teoría posmoderna de la verdad no solo trastorna la moral, sino también la propia realidad. Los hechos se reducen a meras opiniones. Claro, tú crees en la Biblia, pero yo creo en el Corán, o en el Talmud, o en el Bhagavad Gita. Bueno, sí, entiendo que creemos cosas diferentes, pero no importa lo que creamos, importa si lo que creemos es verdad. Pero ambos podemos tener razón. Bueno, no, ambos no podemos tener razón porque estamos haciendo afirmaciones de verdad mutuamente excluyentes. Y si las afirmaciones de verdad mutuamente excluyentes pudieran ser ambas correctas, transgrediríamos un axioma fundamental de todo pensamiento racional conocido como la ley de la no contradicción, que afirma que una afirmación de verdad, llámese A, y la negación de esa afirmación de verdad, es decir, no A, no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en la misma relación. Y si eso no es un elemento principal de la razón, no tenemos fundamento y nada significa nada. Estás escuchando a este sermón y no estás escuchando a este sermón. Esas dos cosas no pueden ser realidad en el mismo momento y en el mismo sentido. Entonces no hay una base fundamental para esas afirmaciones. No pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en la misma relación. No hay una base lógica consistente para ninguna de las dos afirmaciones. Si la afirmación, incluso una mentira puede ser verdad, es cierta, entonces esa afirmación puede ser una mentira y no hay razón para creerla. Hay bastante base racional para palabras como para decir, las palabras no existen, decirlo es prueba que es falso. Es absolutamente cierto que no hay verdad absoluta. Verás, porque si es absolutamente cierto que no hay verdad absoluta, entonces hay verdad absoluta. Y si no es absolutamente cierto que no hay verdad absoluta, entonces hay verdad absoluta. Si la afirmación es cierta, es falsa. Ahora, no todos los que hacen estos argumentos autodestructivos abrazan abiertamente las conclusiones absurdas que necesariamente se derivan de ellos. La cuestión es simplemente que cuando una aplicación coherente de tu visión del mundo te lleva a la negación absurda de la realidad o a afirmaciones autodestructivas y autocontradictorias, es una indicación segura de que tu cosmovisión ha fracasado. Y ahí es donde vive nuestra sociedad ahora mismo. La elección siempre ha sido el Dios de la Biblia o lo absurdo. Y nuestra cultura hace mucho tiempo que rechazó al Dios trino de la Biblia y están llegando al final del tobogán de lo absurdo. El resultado consistente de ese rechazo de Dios fue la elección de lo absurdo, de la autocontradicción, de la negación fantástica de la realidad. En la actualidad, no hay mayor ilustración a nivel popular del descenso del posmodernismo al absurdo que el movimiento transgénero. No hay negación más descarada de la realidad que sugerir que un hombre puede ser mujer si siente de esa manera. No hace mucho, la idea de un hombre embarazado era una fantasía comínica. Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger hicieron una película sobre ello en 1994. Schwarzenegger queda embarazado y todo el mundo entiende que es un chiste, es una fantasía, es como Santa Claus. Hoy, 30 años después, si niegas que los hombres pueden quedar embarazados, eres un intolerante transfóbico que debería ser desterrado de la escena pública, deberías perder tu trabajo, no deberías ser bienvenido en la sociedad educada. Cuando la nueva jueza del Tribunal Supremo, Ketanji Brown Jackson, estaba siendo entrevistada para el Congreso, le preguntaron si podía dar una definición del término mujer. Y ella dijo que no podía porque no era bióloga. ¿Qué es eso? Sino la aplicación consistente de una negación de las verdades absolutas en la biología básica. De hecho, en un documento reciente titulado ¿Qué es una mujer?, un comentarista conservador entrevista a varias personas que han abrazado la ideología transgénero buscando una respuesta a esa misma pregunta. Bueno, si puedes ser una mujer, si te apetece, ¿qué es una mujer entonces? Durante una entrevista con un profesor de estudios de género,
dice que quiere, y él dice, llegar a la verdad. Fin de la cita. Y el profesor le responde, me siento realmente incómodo con ese lenguaje. Me suena profundamente transfóbico. Entonces, el profesor interrumpe o amenaza con interrumpir la entrevista diciendo, sigue invocando la palabra verdad, que es condescendiente y grosera. Y ya ven, la verdad es hostil a quienes desean abrazar el absurdo y negar la realidad. Y lo reconocen. Si sigues hablando de la verdad, vamos a parar la entrevista. Pero no es que la verdad sea transfóbica, es que lo trans es verdadfóbico. Solamente quiero quitar la máscara de las mentiras. ¿Y por qué nuestra sociedad está tan dispuesta a aceptar la transexualidad? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? No es que haya un gran número de transexuales en Estados Unidos. Se calcula que la población LGTBQ en Estados Unidos solo es un poco más del 7%. ¿Por qué la causa transgénero forma parte de la plataforma del Partido Demócrata cuando solo abarca 1 o 2% de todos los estadounidenses? Lo ves, nuestra sociedad está tan ansiosa por abrazar la ideología de transgénero porque está tan ansiosa de negar la verdad absoluta y el estándar objetivo de moralidad que son incompatibles con la ideología transgénero, que lo relegan al reino de lo delirante y lo condenan como inmoral. ¿Y por qué? Pablo escribe en Romanos 1:18 que la ira de Dios es revelada desde el cielo contra los pecadores que suprimen la verdad con injusticia. ¿Ves? La verdad ha sido suficientemente revelada a la humanidad. Romanos 1:19, Dios se lo hizo evidente. Y versículo 20, sus atributos se han visto claramente a través de lo creado, de modo que no tienen excusa. Y si admitieran que existe una norma objetiva de la verdad, se verían obligados a admitir que cada uno de nosotros debe rendir cuentas al Dios de la verdad, cuya ley los condena por sus propios pecados, cualesquiera que sean. Y así suprimen la verdad de la existencia misma de la verdad. Si existe una norma absoluta por la cual la perversión transgénero es juzgada como inmoral, entonces existe una norma absoluta por la cual mi perversión, cualquiera que sea, puede ser juzgada como inmoral. Soy responsable ante el Dios cuya ley establece esa norma. No, no puede ser. Sí, está bien. Los hombres pueden ser mujeres, cualquier cosa, con tal de que yo pueda pecar en paz. Con tal de que las punzadas de una conciencia informada por la palabra de Dios no esté presente. La ideología transgénero no nos la imprimen a nosotros solamente por los transgéneros. En muchos casos ellos son las víctimas de una sociedad corrupta buscando derrogar las fundaciones de la verdad. No para servir a estas personas, sino para servir su propia pecaminosidad. Jesús explica este fenómeno en Juan 3, 19 y 21. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz por temor de que sus obras sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras se manifiesten como hechas en Dios. La gente rechaza la verdad, tanto lo que es verdad como la norma de la verdad misma, no por razones intelectuales. Ellos no saben intelectualmente, sino por razones morales. El pastor John dice, los pecadores aman su pecado, así que huyen de la luz, negando que siquiera exista. Y ya no se tolera que se hable de esto con franqueza. La cultura que te castiga por no ser tolerante con la hora de historias de drag queen simplemente no tolera lo que se diga de verdad. Es ridiculizado como falto de amor. Y todo lo que es falta de amor se opone violentamente a la ética de Jesús, quien predicó que el amor debía ser la virtud cardinal de sus seguidores. El amor es amor. Ellos nos gritan con muy poco amor. Sí,
El amor es amor, pero el amor, 1 Corintios 13:6, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Lo que significa que una cultura que se deleita en la injusticia y rechaza incluso la existencia de la verdad no puede tener la menor idea de lo que es el amor. El amor y la verdad son inseparables. Están ligados inextricablemente a la naturaleza de Dios mismo. Éxodo 34:6, Jehová misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Están unidos inextricablemente como sustento del adorador de Dios. Salmo 40, verso 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Están ligados inextricablemente en la vida del cristiano de conformidad a la semejanza de Cristo en Efesios 4:15, hablando la verdad en amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo. Están unidas inextricablemente como el ámbito en el que existe la vida cristiana, segunda de Juan, versículo 3. Sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. No se puede separar el amor de la verdad, y cualquier sociedad que rechace la verdad se encontrará inevitablemente no solo siendo falta de amor, sino en caos. Y un signo revelador de tal caos es celebrar el odio como si fuera amor, llamando al mal bien y al bien mal. La homosexualidad y la transexualidad son perversiones que destruyen el alma. No dices eso de una manera como triunfante. Eso no es lo que estamos apuntando. El punto es que si no se arrepienten de esos patrones de pecado, acaban en castigo eterno. Y afirmar, celebrar o incluso negarse a advertir contra tales pecados es evidencia de la clase más maliciosa de odio. No es amor. No es amor ver a alguien corriendo hacia un precipicio y porque se están divirtiendo mucho como nunca en ese carro que va camino a este precipicio, decir, oh, no quiero interrumpir su diversión. Están pasando un tiempo tremendo, no quiero ponerme en medio de eso. Ese es un nivel de apatía que solo merece el nombre de odio. De hecho, eso es amor propio, que se niega a incurrir en la ira de los pecadores porque no queremos que se enfaden con nosotros por decirles que lo que están haciendo está mal.